¿Qué les parece si vamos a Filipenses capítulo 2? Es uno de los pasajes muy conocidos, muy precioso, que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Filipenses 2, a partir del versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hora, te damos toda la honra y la gloria. Señor, confesamos que tú eres el Señor, aquel que se despojó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros, y siendo obediente hasta la muerte, sufrió por nuestro pecado la muerte de cruz. Gracias te damos, Señor, en esta hora, y queremos preparar nuestro corazón, queremos disponerlo para permitir que esta historia, ese evangelio, esas buenas nuevas transformen nuestra manera de pensar, renueven nuestra mente, renueve y transforme nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por lo que aquí tu palabra nos dice, por ese amor tan grande demostrado en la cruz del Calvario. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que nos enseñes todo lo que significa. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Bien, pues la intención que yo tenía al estar preparando el mensaje para hoy, en estos días, fue siempre tratar de enfocarlo con la palabra que Dios ha puesto para nuestra iglesia este año, que cumplimos 35 años como congregación, como iglesia. En 1990, en un mes de mayo, empezaron a reunirse los pastores con otro grupo de hermanos, y nosotros íbamos nomás a hacer relajo, ahí como niños, pero ese fue un momento que el Señor escogió para que esta congregación naciera. Y después de 35 años y de ver todo lo que el Señor ha hecho a través de este lugar, a través de las personas que han estado aquí, a través de usted y de mí, la palabra que el Señor pone en nuestro corazón es que todavía hay más. Amén. Todavía hay más del Señor para nosotros. Y de una manera muy específica compartía yo acerca de la importancia del ser generosos, de el soltar ese miedo a que si damos nos va a faltar, cuando en realidad en el reino de Dios funciona a la inversa. Entre más damos, menos probabilidad hay de que nos falte. Porque en el reino del Señor, Jesús nos vino a enseñar que hay un reino que no funciona como funciona este mundo, este sistema. En este sistema de el que vivimos, hermanos, en este mundo, con los gobiernos y la economía y el reconocimiento, todos queremos ser reyes, todos queremos llegar a ser reyes, queremos ver cómo podemos lograr subir, ¿verdad?, en esa escalera social, en ese orden que hay en la sociedad. ¿Cómo puedo yo llegar más alto? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito sacrificar para poder escalar, para poder llegar más alto, para que mi nombre pueda tener un nombre por encima de los demás? Y vemos en Jesús, hermanos, que Él fue el rey que se despojó. Él fue el rey que se despojó.
que él no estuvo, dice ahí, no se aferró a la idea de ser Dios, ¿verdad? En la caricatura de los 90 del Rey León, aparte de tener varias cosas que estaban bastante impresionantes y bastante geniales, yo creo que todos recordamos y hemos visto esa película, la canción que canta el pequeño rey Simba diciendo: yo quiero ser rey, quiero ya ser el rey. Y creo que es un sentimiento que es por el cual nos podemos identificar todos. Nos cuesta incluso esperar aquellas cosas que sabemos que tenemos delante, que van a venir y que se van a cumplir en nuestra vida. Nos cuesta esperar y decimos como Simba, ¿verdad? Yo quiero ya ser el rey. Esa canción lo que hablaba era que no quería recibir órdenes, no quería que nadie le dijera lo que tenía que hacer, que él iba a hacer lo que quisiera. Y esa es muchas veces la intención y la idea de a lo que el ser humano necesita aspirar, a estar por encima de lo que los demás le digan, a tener el poder económico y todo lo que se necesita para que no dependas de nadie, que no haya nadie que te diga qué hacer. Y hermanos, cuando vemos que Jesús no se aferró al ser igual a Dios, necesitamos poner esto en nuestro corazón, poner esa idea, ver al Rey, aquel que ya lo tenía todo y se despojó a sí mismo para hacerse como uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió en el huerto del Edén? Cuando Dios había creado al hombre, a la mujer, y les dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, solamente de un árbol, de un fruto del árbol del bien y del mal, no comerán. Y la serpiente llega y pone en tela de juicio, trae la duda al corazón del ser humano. Llega con Eva y le dice: con que Dios les ha dicho que no vayan a comer de los frutos, ¿verdad? Con que no vayan a beneficiarse de todo lo que tienen a su alrededor. Y incluso ahí Eva le responde: no, podemos comer de todo, solamente de uno no. Y la serpiente les dice y les planta esta idea: ustedes pueden ser como Dios. Si ustedes comen de ese fruto, Dios por eso no quiere que tú comas de ese fruto, no quiere que ustedes prueben de eso, porque sabe que sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios. Y lamentablemente en el ser humano este deseo es tan fuerte. Hay algo que, fíjese, aún en el huerto del Edén, teniéndolo todo a su disposición, la mera idea de llegar a ser como Dios fue lo suficientemente seductora, tentadora, para perderlo todo al probar ese fruto. El hombre cayó y perdió la relación con Dios por intentar llegar a ser como Dios, por la idea, por el mismo pensamiento de la idea de llegar a ser como Dios. Lo que la serpiente les está diciendo: ustedes van a poder llegar a ser como Dios. Y ahí lo sacrificaron todo, y ahí lo echaron a perder todo, y ahí se descompuso todo por el llegar a ser como Dios, teniendo la comunión perfecta con el Señor mismo, que dice que caminaba el Señor con Adán por el huerto. Pero esta mentira de la serpiente, ustedes van a llegar a ser como Dios, introdujo el pecado al mundo. Así es que más adelante encontramos a Dios, hermanos, despojándose del ser Dios para ser como un hombre. Lo opuesto de la idea y de lo que el enemigo estaba planteando al ser humano. Había que ser revertido el poder del pecado. Por eso, aunque la oferta parecía ser el llegar a ser como Dios, probando del fruto prohibido, el Señor Jesús había de despojarse para llegar a ser como un hombre. Y caminando aquí por la tierra, hermanos, todavía Jesús nos invitó una y otra vez
a despojarnos de lo terrenal para obtener lo celestial. Nos dijo: háganse tesoros en los cielos, allá. No se preocupen tanto por acumular aquí, no se preocupen tanto por conseguir más, por poder ampliar sus graneros o poder tener más cosas. Hagan sus tesoros en el cielo. Nos dijo también, ¿verdad?, que aquel que intenta guardar su vida termina perdiéndola, pero aquel que la pierde por causa de él la gana. Hay una riqueza muy grande, hermanos, en el despojarnos, en el soltar, en el decir: yo esto no me va a definir. Las cosas materiales, terrenales que yo pueda conseguir, acumular, juntar, comprar, no van a definirme a mí como persona, sino mi tesoro va a estar en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Qué significa esto? Ahí va a estar todas tus emociones, ahí va a estar tu atención, hacia allá vas a estar caminando, vas a estar enfocado hacia allá. Y cuando tú pones tu corazón en las riquezas, en lo terrenal, tu mente va hacia allá constantemente, trayendo intranquilidad, trayendo estrés, trayendo frustraciones. Necesitamos aprender de aquel que no estimó el lugar más alto, el trono más importante, sino que se despojó por nosotros. Así nosotros estar dispuestos, hermanos. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que te despojes tú en este tiempo? Hay algo. No va a ser lo mismo para todos. Es un peligro, ¿verdad?, como iglesia, como institución, como líderes religiosos, tratar de imponer. Tú tienes que despojar de esto, de tal cantidad, de tu casa, de tu carro. Hermano, Dios te está hablando a ti específicamente. Y me está hablando a mí específicamente. Y ahí andamos haciéndonos locos, y ahí andamos dando excusas, cada quien las suyas propias, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a despojarnos. Y qué glorioso tener a alguien que te pide que le des. Qué glorioso tener a alguien que te está exigiendo que lo entregues, que lo rindas. No solamente porque Él lo necesita, sino porque Él ya lo hizo por ti. ¿Quién más? ¿Qué otra persona, qué otro señor, qué otra entidad, gobierno te está pidiendo algo que le entregues, diciéndote que ella lo entregó por ti también? Nadie, hermanos, nadie. Te lo piden porque lo necesitan, te lo piden porque lo quieren para gastarlo, te lo piden para sus propias cosas, pero solamente el Señor Jesús te pide que le des tú todo, porque ella estuvo dispuesto a despojarse por ti. Amén. Dice en 2 Corintios 8:9. Vamos para allá. Me acompaña, porque aunque es un versículo, es un pasaje ahí corto, el apóstol Pablo está hablando acerca de las ofrendas, del poder ser generosos. Y para inspirarnos, y para inspirar en específico a los corintios, ¿verdad?, a ser generosos, Él les recuerda al Señor Jesús. Dice el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es, hermanos, el motivo. Eso es lo que realmente vemos. El Señor nos llama a ser generosos, a despojarnos, a no aferrarnos a nada, porque ella estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros. Y en Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La iglesia del Señor Jesucristo fue llamada a incluso sufrir el despojo de sus bienes, no nomás porque sea en sí, ¿verdad?, algo bueno, sino porque tenemos una herencia
algo mayor esperándonos, el despojo de lo terrenal. Nos asegura nuestra herencia de lo celestial, y esto solamente porque Jesús estuvo dispuesto a sacrificar, a despojarse de lo celestial para obtener lo terrenal. Amén. Y continúa diciendo allí que el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte. Obediente. Qué difícil, hermanos, nos resulta el ser obediente, ¿verdad? Siempre hay una lucha interna entre lo que yo quiero hacer y lo que los demás me piden que yo haga. Es una lucha interna en el ser humano que se define en la obediencia. La obediencia es el poder anteponer lo que se me pide por mi voluntad. ¿Quién te lo puede pedir? Padres, maestros, autoridades, la sociedad, ¿verdad? Nos piden ciertas cosas que a veces se encuentran en franco oposición con mi voluntad, con lo que yo quiero hacer. Y cuando el enemigo viene y nos vende la idea de que mi voluntad es lo más importante, de que lo que yo quiero está por encima de cualquier otra cosa que alguien me pueda pedir, ahí tengo un problema. Y dice la palabra que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese, el Señor Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Ni siquiera Él aprendió la obediencia nada más así, ¿verdad? Disfrutándolo, gozándolo, sino que había una parte que lo que padeció y los padecimientos lo llevaron a aprender la obediencia. No espere usted, hermanos, aprender obediencia por un camino fácil. No espere usted aprender la obediencia por un camino que todos se den las cosas, ¿verdad?, en la mayor de las comodidades. Va a haber padecimientos. Va a haber, ¿por qué? Porque la obediencia conlleva la muerte a mi voluntad. Eso nunca va a ser fácil, eso nunca va a ser placentero, hermanos. Pero tenemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Usted y yo estamos llamados a vivir en obediencia, a escuchar la voz de Dios. Alguien que no conoce la voz de Dios no va a poder poner en práctica la obediencia. Necesitas aprender a conocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, abrir el tiempo en tu vida para escuchar su voz y ponerla en obra y obedecerla. Si no la has escuchado, si no la conoces, ¿cómo la vas a obedecer? Necesitas. Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El tiempo que estuvo aquí, lo vemos ahí en los evangelios, como Él pasaba tiempo, que se iba a veces toda la noche a un monte a orar, a buscar la voluntad del Padre. Y por eso es que Él pudo dar ese testimonio de que el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Se necesita volver un hábito, se necesita volver una constante en nuestra vida, el escuchar y obedecer la voz del Señor, ¿verdad? Los padres que tienen que criar a sus hijos, yo creo que de alguna manera lo podemos entender. Hay una etapa en la vida en la cual los padres pueden reforzar la obediencia en sus hijos. Hay una etapa cuando son chiquitos, cuando no tienen mucha dependencia, sino que son completamente dependientes de sus padres, cuando aún todavía sus músculos no se han desarrollado, no tienen mucha fuerza, y un papá puede fácilmente agarrar al hijo, ¿verdad?, y ayudarlo a ser obediente. Cuando depende completamente para todas sus decisiones y todas las cosas en la vida, es el momento en el cual un padre puede enseñar la obediencia, sabiendo que la rebelión está ligada al corazón del muchacho, del joven, que todos hemos sido jóvenes. Algunos de ustedes, ¿verdad?, todavía siguen muy jóvenes. Les digo desde aquí,
con sus cosas buenas y sus cosas malas. Se ven todos muy jóvenes, pero dice ahí la Biblia que la rebeldía está ligada al corazón del joven. Ahí nos incluimos todos nosotros. Pero hermanos, qué importante saber esto. Hay una etapa en la que va a ser más fácil, va a ser una etapa en la que un padre puede ayudar a su hijo a ser obediente. Y va a haber una etapa, hermanos, en la que ya no es el trabajo del padre. Ya no se va a dar cuenta usted, ¿verdad? Creo que todos en nuestro desarrollo como seres humanos pasamos por esa etapa en la que te rebelas contra cualquier autoridad. Y hasta cierto punto es necesario para lograr ser independientes, para poder tener una autonomía. Necesitas, y como que hay esta tendencia, ¿verdad?, de romper con toda estructura de autoridad en la que creciste. Y para el padre es muy doloroso ver que sus hijos ya no le hacen caso, ver que sus hijos ya no lo toman tan en serio, y dependiendo de la relación y dependiendo de la educación, pues se van a desarrollar nuevos problemas, nuevas situaciones que no se hubieran dado de niño, que no se daban de niño, pero ahora con 16, 17, 18 años ya no va a ser igual. Y es importante recordar, hermanos, que el Señor trata con cada uno de nosotros. El Señor va a enseñar, el Señor se encarga de los hijos, a llevarlos a más, a seguirlos enseñando en la obediencia. Ya va a ser el momento en el que el Señor como que le dice a los padres: listo, se acabó tu oportunidad de trabajar la obediencia por tu mano, por tus fuerzas. Ahora me toca a mí. Y Dios usa cualquier cosa, ¿verdad? Dios ha de usar, porque dice que Dios al hijo que ama disciplina. La disciplina de los padres es solamente por un tiempo. Más hay una oportunidad, hermanos. Si usted tiene hijos pequeños, aproveche. Lo peor que puede pasar, y todos hemos visto a un niño hacer un berrinche, ¿verdad? Parece que como que hay un instinto de dale lo que quiera para que se calle. Pero realmente no te pones a pensar en el daño que le pudieras, no digo que siempre, pero el daño que le pudieras estar haciendo al niño al siempre obtener lo que quiere. Porque por lo que padeció nuestro Señor aprendió la obediencia. Y tú, si preparas a tu hijo en la obediencia, en el camino de la obediencia, va a ser más fácil que él entienda la obediencia siendo un adulto, siendo una persona funcional en la sociedad. Vivimos por reglas. Hay reglas en todos lados en la sociedad. No hay nadie haciendo todo lo que le guste y lo que quisiera. Eso no se puede, hermanos. Entonces tú preparas al niño pequeño a caminar en un camino de obediencia, en una etapa en la que es más fácil, en la que esas verdades caigan en su corazón y se vuelvan parte de sus hábitos y de su manera de ser. Pero cuando no se aprovecha, ¿verdad?, entonces viene otra clase de problemas. Y aún ahí hay esperanza a los padres de estar orando por sus hijos constantemente, hermanos. Ya no va a ser a lo mejor que usted lo pueda regañar, que usted lo pueda controlar, que usted lo pueda disciplinar con su manera, con su fuerza. Ya no va a ser eso, pero usted puede seguir orando sabiendo que es Dios el que está tratando con su hijo, de la misma manera que Él trata con usted, de la misma manera que Dios está tratando con tu propia desobediencia. Él va a tratar con tu hijo. Amén. Y el ejemplo, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue obediente. Él no dijo: yo vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer lo que yo quiero. Él caminaba confiando en la voluntad del Padre, aun cuando eso le llevara a la muerte, ¿verdad? La obediencia, a veces nosotros aprendemos a obedecer por conveniencia. Yo creo que todos llegan al punto en el que nos damos cuenta que si tú te dejas controlar completamente por cada impulso, por cada capricho que tienes, tu vida se va a destruir. Entonces aprendes la obediencia en base a la conveniencia. Me conviene hacer ciertas cosas que son difíciles, pero que me mantienen mi vida en un buen camino.
Pero el Señor Jesús fue obediente incluso hasta la muerte, cuando no había nada para Él, cuando no había una conveniencia, no había una ganancia para Él. La obediencia fue total, hermanos. Y así el Señor nos invita a que seamos obedientes, ¿verdad? Y dice después que Él fue a la muerte, pero no cualquier muerte, dice, y muerte de cruz. La muerte de cruz. Una de las muertes más crueles, terribles, ¿verdad? Solamente el hecho de imaginar un pedazo, un clavo atravesando las manos, los pies, el dolor que eso infringe, ¿verdad? En las terminaciones nerviosas, pero además eran extendidos los brazos para que la respiración fuera difícil. La muerte por cruz era una muerte lenta, dolorosa, humillante, hermanos, diseñada por el imperio romano para los disidentes, para aquellos que se querían oponer al poder del imperio, para que fueran exhibidos ahí esas personas y la demás gente tuviera el miedo y nunca se atrevieran a levantarse en contra de ellos. Era la definición, ¿verdad? Esa era la intención de la muerte de cruz. Y a veces puede llegar a nuestro corazón cuando podemos reflexionar en lo que significó la muerte de la cruz. A lo mejor hay una duda de por qué era necesario que Jesús atravesara esa muerte. Yo recuerdo platicando una vez con un compañero de trabajo y él decía, pues es que a mí me parece que Dios es un Dios sádico, porque era necesario esa muerte de Jesús. Obviamente, yo creo que no entendía. Yo estaba tratando de explicarle cómo Jesús era Dios mismo y que no había tal cosa como un sadismo. Pero ciertamente es difícil, hermanos, reconciliar, ¿verdad?, el amor de Dios con la justicia de Dios. Y la única manera de poder hacerlo es entendiendo la cruz. Porque en la cruz, hermanos, vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios se hizo manifiesta ahí en la cruz del Calvario. ¿De qué manera? ¿De qué manera se hacía evidente la justicia de Dios, verdad? Necesitamos entenderlo, hermanos, que Jesús llevó todo nuestro pecado en la maldad del mundo. Si me acompaña ahí a Isaías 53. En Isaías 53, versículo 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego 1 Pedro 2, 29. Perdón, el 2.24, los 4 y los 9 los hago muy parecidos. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y en primera de Juan 2.2 dice que es la propiciación de los pecados del mundo. Allí en primera de Juan 2.2, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación significa el sacrificio
por el pago, ¿por qué? Por los pecados nuestros, pero no solamente nuestros, sino por los pecados de todo el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Ahí dice la palabra, ¿verdad? En los evangelios, cuando Jesús estaba muriendo, hubo una oscuridad. El sol se oscureció. Y hermanos, cuando nos ponemos a pensar, a reflexionar lo que estaba haciendo Jesús al llevar los pecados de todo, pagando el precio de todos los pecados del mundo, hermanos, podemos imaginar lo denso de esa oscuridad. ¿Sabe usted que en diferentes lugares del mundo hay museos dedicados a recordar los horrores que se han vivido? Museos con las temáticas de las torturas, de museos como del Holocausto, de recordar etapas oscuras en la historia de los países. Y cuando vemos, hermanos, y solamente escuchar las noticias de nuestro país, la maldad, la crueldad de los seres humanos unos contra otros, cómo se ha manifestado ese odio sanguinario, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar, hermanos, que Jesús estaba llevando el costo, el precio, pagándolo por cada vez que alguien ha torturado o abusado, desmembrado, matado a otro ser humano hecho a la imagen de Dios, que Él estaba llevando las injusticias y las violaciones y cada crimen a sangre fría en todo lugar, no solamente los que nos enteramos, no solamente los que los reporteros pueden llegar a tomar fotos, sino aquellos crímenes que han sucedido en lugares y épocas en donde nadie se dio cuenta. Todo el dolor que había en el corazón del Padre al ver la maldad de un hombre hacia otro, de un ser humano hacia otro, ¿verdad? A veces nos cuesta pensar, ay, que Dios, qué malo, ¿por qué por qué es tan malo con la gente que está dispuesto a mandarnos al infierno? Pero necesitamos recordar que Dios es un Dios justo, hermanos. Dios no iba a ver cada abuso que ha sufrido un inocente, un niño, en la historia por los siglos, las guerras, todo lo que ha sucedido, y solamente Dios iba a decir, ay, no pasó nada, ya, borrón y cuenta nueva. Había un costo que se tenía que pagar, había una justicia que tenía que ser cumplida. No era algo sencillo, no es algo mínimo, hermanos. El dolor no es algo mínimo, no es algo que Dios menosprecie. El dolor que ha sufrido la gente por los siglos, todo lo que se ha manifestado, la maldad. Y ahí, eso estaba llevando Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El dolor, la humillación y todo estaba siendo para expiación de cada persona que ha cometido nuestros crímenes tan horribles, de los que nos enteramos o que no nos hemos enterado, que aún ellos tengan una puerta libre si se arrepienten de salvación. Eso también nos cuesta, ¿verdad? Reconciliar. Nos cuesta reconciliar que Dios pueda mandar a alguien que nosotros consideramos bueno al infierno, y nos costaría también reconocer que Dios pueda perdonar a alguien que consideramos malo para llevarlo al cielo. Pero eso significa la cruz, que todo fue satisfecho, hermanos, que no hay algo que le falte a una persona mala. Al peor de los asesinos y sanguinarios no le va a faltar nada si solamente acepta y se arrepiente. La sangre de Cristo Jesús es suficiente. Y no hay nada que una persona buena pueda hacer que añada a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabe? John Newton fue un clérigo inglés muy conocido porque fue el que escribió el himno Sublime Gracia, Amazing Grace. Y él de joven fue un marinero que participó en el tráfico de esclavos.
Así que él entendía, porque ya después tuvo una experiencia en alta mar por la que casi pierde la vida, y ahí le entregó su vida al Señor y dijo que él iba a rendir por completo, y él se volvió un hombre religioso y dedicó su vida a hablar en contra de la esclavitud, a ser un abolicionista de la esclavitud. Y ese fue el hombre que escribió, ¿verdad? Yo era un vil pecador, pero su gracia me salvó. Gloria a Dios. Ahí estaba, hermanos. Eso es lo que Jesús compró en la cruz del Calvario. Pagó completamente el precio de cada pecado, de cada maldad. Y eso yo creo que nos da una nueva luz, o debería darnos una nueva luz, cuando vemos su cruz, que ahí quedó completamente. Fueron clavados todos los pecados y la maldad del mundo completamente para ser santificada. Fue completamente lavada. Y entender, hermanos, cuando vemos lo terrible del ser humano, saber que Cristo Jesús lo pagó completamente, que no hay nada irredimible en el ser humano. Cuando vemos a nuestro país, ¿verdad?, con tanta sangre corriendo por sus calles, cuando vemos toda esa maldad, que recordemos que Cristo Jesús pagó. No falta nada, solamente necesitan arrepentirse. La muerte del Señor Jesús cubrió toda esa maldad y es más poderosa, capaz de redimir aún al más puro pecador. Por eso dice la palabra que Dios lo exaltó hasta lo sumo. No se quedó ahí, no fue un héroe que quedó caído y al cual había que hacerle un monumento, ¿verdad?, para recordarlo. Un tal Jesús que entregó su vida para que nosotros tuviéramos esperanza. No lo dejó allá, sino que lo levantó y le dio un lugar por encima de cualquier otro. Y dice un nombre que es sobre todo nombre. A lo más alto, no hay una gloria. Por eso no podemos cansarnos, hermanos. Por eso es que podemos venir domingo a domingo y durante la semana cantar de su gracia, cantar de su perdón, cantar de su gloria, de lo grande que es Él. Nunca vamos a agotar, hermanos, el poder exaltar al Señor, decir ya fue suficiente. Nunca va a ser suficiente darle gloria, honra y alabanza por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, aquel que estuvo dispuesto a despojarse. Cuando el apóstol Juan tuvo la visión que escribió en el libro de Apocalipsis, dice que en el trono estaba un cordero que fue inmolado. Ahí permanece esa imagen de su sacrificio y está todo el cielo y todas las criaturas celestiales dando gloria y alabanza al cordero que fue inmolado. Nosotros tenemos la bendición de estar en un país y una cultura que nos da cuando menos los 3 días santos, pero a las escuelas y muchos otros trabajos les dan 2 semanas de vacaciones. Y que podamos, hermanos, recordar qué es lo que hay detrás de esos días libres, qué es lo que hay detrás de que usted y yo podamos reunirnos y sabernos aceptos, sabernos adoptados por el Padre Celestial, que fue no el costo de plata y oro, no fue un precio económico, sino que fue el precio de su sangre, de aquel que se despojó, que no estuvo, que no quiso aferrarse a su gloria divina, sino que se despojó y se hizo como uno de nosotros, y siendo obediente a la muerte y muerte de cruz, Él redimió toda la maldad. Amén. Por eso le damos gloria, honra y alabanza, y a la invitación, hermanos, a que preparemos nuestro corazón para conmemorarlo, para compartirlo, para hablar al mundo del sacrificio de Cristo Jesús, de aquel Rey que estuvo dispuesto
a despojarse. Gloria. Pongámonos de pie.